Bueno, entonces vimos que este complejo de la CDK1 con la ciclina B hacía muchas cosas, ¿no? Que es todo lo que tienen aquí enfrente y vamos a irlo desglosando. Entonces, algo que sucede con la ciclina B y con CDK1 es que van a permitir la fosforilación de las condensinas, que son esas que ven aquí. Entonces, permítanme mostrarles cómo está. Estas son las condensinas. Obviamente con ATP, ¿verdad? Van a empezar a unirse y se van a unir de manera lateral. Quiero que noten cómo se van a unir de aquí para acá. Si están viendo, se genera este tipo de unión. ¿Sí lo pueden ver? Si marcó algo, yo aún no lo puedo ver. ¿Alguien más puede ver lo que estoy marcando? Yo ¿Cómo sí. dice? Ya se vio. ¿Sí ya se ve? Sí, ya, maestro. Ok. Entonces les decía que se van a unir de manera lateral y permiten este tipo de unión, como que estoy dibujando. Y eso va a empezar a hacer que se estire hacia el centro y va a permitir entonces esto, que se hagan bucles. Estos bucles se van a ir cerrando y al final lo que van a dar es esto. Entonces se empieza a enrollar. ¿Se acuerdan que les pasé un video de cómo se condensaba el DNA? Que vimos que cada cromosoma tenía casi 2 metros de DNA, ¿sí se acuerdan, no? Sí, profe. Ok, bueno, ese proceso que está entonces mediando la ciclina B con CDK1. Otra cosa que va a pasar y que también está mediada por la ciclina B y CDK1 es esto. Chequen bien en la interfase cómo están las 3 láminas nucleares. En la profase se empieza a deshacer este tipo de unión y algo muy importante es que esas 3 proteínas van a ser las responsables de la integridad de las láminas nucleares, que son las LAP, la hemerina y la SON. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ven los colores, ¿sí los alcanzan a ver? Rojo, amarillo y verde. Sí, sí se alcanza. Bueno, entonces, noten aquí cómo siempre están presentes en rojo, amarillo y verde. Se empieza a desintegrar ya en la metafase. Se separa por completo en la anafase. Y otra vez, cuando van a volver a integrar a las 2 células hijas, noten aquí en la telofase cómo rodearon inmediatamente a los cromosomas y eso va a permitir otra vez que se integren las láminas nucleares. ¿Sí está claro? Profe, esto azul, ¿qué dijo que era? Es una proteína, ¿no? ¿Cuál azul? Lo que está rodeando. ¿Esto? Sí. Bueno, esto propiamente va a ser el retículo. Es el retículo endoplasmático. Y aquí están las láminas nucleares. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el retículo? Que el retículo se deshace. Y ahorita vamos a ver cómo. Pero las láminas nucleares también se tienen que deshacer. Acuérdense que tiene que quedar libre por completo para que puedan separarse en 2. Vean aquí cómo se separan en 2. Y entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aquí las LAP ya están inmediatamente rodeando a los cromosomas. También acá ven a la SON en la parte superior. Y así, estas 3 proteínas son las que van a empezar a reconocer a los cromosomas y rodearlos de manera individual. Ahora, como vimos, las condensinas son blanco, entonces, de esta ciclina B con CDK1. Eso va a permitir que se dé la condensación. Pero otra cosa importante también es que las histonas van a ser fosforiladas. Y tienen que ser fosforiladas para sufrir varios cambios, ahorita lo veremos. Y algo importantísimo que yo les mencionaba en la clase pasada, es que las MAPs se van a ver involucradas en la estabilidad del uso mitótico. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos microtúbulos, vimos que se tenía que fosforilar también. Entonces las MAPs se van a fosforilar para darle estabilidad a los microtúbulos, que es cuando más se necesita, ¿no? Cuando van a formar el uso mitótico. Y aquí pueden ver entonces cómo vamos a tener que, aparte de que se sintetizan las histonas, estas van a ser fosforiladas. Aquí pueden ver las fosforilaciones. Entonces aquí va a ser importante porque en este caso CDK2 está fosforilando en serina 172 y serina 187 y va a ser necesaria para la transcripción, pero aquí interviene la aurora B. La aurora B vamos a ver que junto con la aurora A va a ser la responsable
de todo el movimiento de los microtúbulos para la separación de los cromosomas. Entonces aquí tenemos ya la ciclina B con CDK1, fosforilando también. Esto ya es plenamente en la mitosis. Y todo esto es para la compactación de la cromatina, para que se empiecen a formar los nucleosomas, que se enrede el DNA alrededor de las histonas. ¿Sí está claro? Sí, sí, profe, eso, la mitosis ¿ya lo vimos o todavía no, o lo vamos a ver apenas? Apenas lo vamos a ver. Ok. No, la mitosis es compleja y son muchas proteínas que intervienen. Entonces, para digerir la mitosis me voy a ir más despacio, pero quiero que entiendan bien esto, es la preparación para la mitosis. Les tengo que explicar algunos eventos donde interviene sobre todo este complejo CDK1 con la ciclina B. G2 en realidad es un proceso muy pequeño, ¿eh? Es un proceso de crecimiento de la célula, sí, y de un checkpoint. Eso es realmente G2. Todo lo demás es preparación para la mitosis. Ahora, quiero que noten aquí cómo tenemos a las VARs. Las VARs son muy importantes, aquí las van a ver también, así como las GRASP. Entonces, estábamos viendo nosotros este retículo endoplasmático, que aquí aparece en verde, y noten qué va a pasar en la metafase. ¿Qué es lo que observan? Como que o sea, porque en interfase que se ve como hilera unido, todo unido, en metafase ya se ve como separado, individual, así Se como puntitos. ve un estallamiento de vesículas del retículo, ¿no? Sí, Era- ya se convirtieron en vesículas. y eso es para una mejor separación, que era lo que yo les decía la vez pasada. Si usted tuviera, por ejemplo, un plato de espagueti para dividirlo equitativamente en dos platos, iba a ser muy difícil, pero bueno, ya si tuviera las vesículas, pues es más fácil repartirlo, ¿no? Sí, Aquí lo importante, es lo que habíamos visto ayer, ¿no? ¿cómo dice, perdón? Es lo que habíamos visto también ayer, ¿verdad? Con CDK1. Lo había mencionado. Aquí lo importante es que interviene, obviamente, la ciclina B con CDK1 y noten bien que aquí aparece la poloquinasa. Eso sí fue lo que vimos ayer. Ahora, esto pasa en el retículo. ¿Qué pasa en el aparato de Golgi? Pasa algo similar. Esto va a estar mediado por esta quinasa D1. Esto tiene que ver con las MAPKKs. Y aquí ERK, aquí va a estar fosforilando a las GRASP. Aquí interviene también la poloquinasa, interviene la Janus quinasa. Y esto va a permitir primero que se aíslen, ¿verdad?, estos paquetes del aparato de Golgi. Luego viene otra fosforilación justamente por la ciclina B y CDK1. ¿Se acuerdan que yo les mencioné esta proteína GM130? Y esta va a ser la responsable de que también se hagan vesículas, pero a nivel del aparato de Golgi. ¿Sí está claro? O sea, el GM130 solamente es para el aparato de Golgi. Así es. Ok, gracias. Pero también intervienen las VARs en un inicio, como se dieron cuenta. O sea, primero los separa en paquetes y ya después los paquetes los va a separar en vesículas. Ajá, o sea, primero VARs los separa en paquetes y luego GM130 se encarga de hacer las de vesículas. Así es. Entonces lo que tenemos, y eso para que lo tengan muy en cuenta, es un estallamiento tanto del retículo como del aparato de Golgi en pequeñas vesículas para una separación más equitativa junto con los cromosomas. O sea, acuérdense que al principio yo les decía que es la repartición no solamente de los cromosomas, sino de los organelos también. Porque las células hijas tienen que empezar con organelos, ¿no? Y con organelos nuevos. ¿Y cómo empieza con organelos nuevos? Y eso es bien interesante. Es que el retículo se vuelve inmediatamente funcional en G1 y empieza a sintetizar proteínas que van a constituir primero algunos organelos esenciales, como van a ser los lisosomas, los peroxisomas, etcétera, y ya después va a reforzar organelos más complejos como estos mismos, ¿verdad? Como el mismo retículo y como el mismo aparato de Golgi. La necesidad energética de la célula va a hacer que justamente este tipo de organelos también se vuelva funcional prácticamente de inmediato, ¿no? Y aquí tienen otra etapa, vean cómo aquí están las GRASP. Aquí tenemos entonces dos tipos de unión, tenemos una unión cis y una unión trans. Entonces, ¿qué pasa durante la mitosis? Lo acabamos de ver, se separa en paquetes, ¿verdad? Aquí el aparato de Golgi,
viene la fosforilación y esto va a permitir entonces que se separen en vesículas. Pero noten que hay una separación muy diferente por medio de las caspasas cuando tenemos la apoptosis. Aquí se están comiendo como Pac-Mans esas uniones cis, y lo que está pasando es que también se va a vesicular el aparato de Golgi durante la apoptosis. ¿Sí está claro? O sea, es lo mismo, pero no lo mismo, porque en una solo se hacen así como dijo, ¿cómo dijo? Conjuntos, o sea, por paquetes, y en el otro se los están comiendo y eso está haciendo que se separen. Sí, se está deshaciendo realmente el aparato de Golgi, y en el otro no, el otro es un producto de una fosforilación, como puede ver aquí. Por eso aquí está indicado, ¿no? Estas quinasas. Uh-huh. Okay. Y en el otro no, en el otro se están deshaciendo las uniones prácticamente. Okay. Esta fosforilación, si ustedes se dan cuenta, va a hacer que cambien de carga. Y como tienen cargas que son similares, se van a repeler. Y es esta repulsión de cargas lo que permite que se separen las vesículas. Mientras que en el otro desaparecen las uniones, porque son deshechas por las caspasas. Ok, bro. Gracias. Sí, de nada. Y aquí podemos ver entonces otra vista de esto mismo. Vean cómo va a suceder. Y aquí se lo estoy mostrando porque tenemos esta vesiculación que acabamos de observar ahorita. Y luego, ¿qué pasa? Que durante G1, entonces todas esas vesículas, al contrario, van a volver a formar las uniones por medio de las GRASP y van a volver a formar los paquetes, y los paquetes luego se van a unir entre ellos, y esto va a permitir otra vez que todo el aparato de Golgi se compacte. ¿Sí está claro? Pues es un proceso reversible. Es un proceso reversible prácticamente, sí, porque las uniones de las GRASP se vuelven a hacer. Miren cómo es importante, aquí se ve esta proteína amarilla. Esta proteína amarilla es GM130 justamente. Entonces, por eso GM130 es la clave aquí para que se deshagan o no se deshagan las vesículas. Y también se les conoce a este tipo de uniones que están aquí, que son las que van a permitir que se identifiquen los paquetes, se les llama Golginas. Por eso al aparato de Golgi se le llama aparato de Golgi. Entonces las Golginas son las que permiten que los paquetes se entrelacen. ¿Sí está claro? Sí. Ahora, yo les decía también que iba a haber una inhibición de la actina. Aquí vamos a tener que la ciclina B con CDK1 se va a encargar de fosforilar estos sitios inhibitorios a nivel de la actina, y esto está evitando la citocinesis. Quiere decir que la actina no le va a estar dando vueltas a las células hijas, por lo tanto no se van a separar a nivel citoplasmático. Pero a medida que desciende la actividad de la ciclina B con CDK1 en la anafase, estos sitios inhibitorios se van a desfosforilar, se van a volver activos, y esto va a activar entonces a la actina para que comience a dar vueltas sobre las células hijas, y con esto se va a activar la citocinesis. Ya lo veremos, es un proceso mediado por quinasas. Ya lo veremos cuando lleguemos a la mitosis. Y tenemos el punto de control en G2M, que es uno de los más importantes. A ver, cuéntenme qué pasa en este punto de control. ¿De qué se trata? ¿Para qué existe? Pues es lo que dijo, ¿no? De que entra el checkpoint y como que visualiza si la célula viene bien y si no, hace lo de que para el ciclo celular, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que se checa? Dice, que no entren en mitosis, pues, ay, perdón, que no entren en mitosis células que no han terminado, pues, replicar el ADN, o bien células que han traspasado, pues, el checkpoint en ese con daño de ADN que no ha sido reparado, como ayer dijo. Eso es bien importante. Entonces, lo que están checando es la integridad del DNA para que no se herede un DNA que tenga fallas, y la otra va a ser la suficiencia energética de la célula. Por eso es una fase también de crecimiento, porque se requiere también
de energía para poder separar a las dos células. Entonces se checa la suficiencia energética y la integridad del DNA en este checkpoint. Vamos a ver que son varias proteínas que lo integran. Entonces, aquí, como está diciendo su compañero, si el DNA está dañado antes de la mitosis, pues aquí va a haber una transmisión del daño, ¿verdad? Este tipo de mutaciones. Y para que esto se frene, se tiene que inactivar necesariamente CDC25. ¿Qué hacía CDC25? Cuéntenme. Era lo que tenía que ver con las ciclinas que según yo inhibía las QID. La CDC25 es una fosfatasa que levantaba, bueno, que anula los fosfatos inhibitorios en el caso de las ciclinas, así como lo decía su compañera. Entonces, CDC25 es importante porque de otra manera las ciclinas no son activas. De tal manera que ahora si se fosforila CDC25, ya sea que lo haga CHEK1 o CHEK2 a través de ATM o ATR, entonces va a ser ubiquitinizado. Y destruido CDC25, obviamente inutiliza las ciclinas porque las ciclinas van a permanecer con esos fosfatos inhibitorios y se para el ciclo celular. Hasta que no se sinteticen más ciclinas. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Ahora, en esta transición, entonces, van a suceder diferentes cosas. Dijimos que este checkpoint primero puede evitar la mitosis para aquellas células que no han terminado la replicación de su DNA, como hace rato dijo su compañero, para células que se expusieron a un agente que lo hubiera dañado, por ejemplo, radiación, o células que han traspasado el checkpoint de ese con daño en el DNA sin reparar. ¿Ustedes creen que pueda pasar el checkpoint de ese con daño en el DNA? De G2 a la mitosis. O sea, ¿creen que pueda pasar toda la fase S con daño en el DNA? Pues en todo caso, pues para eso no existirían los tumores, ¿verdad? Pues porque es una acumulación de células también con No, daño. o sea, aquí la cuestión es que sí llegan a pasar. Si se acuerdan ustedes, la polimerasa tiene un control de lectura. Pero cuando hay un daño que es generalizado en el DNA, en ocasiones no le da tiempo y va a forzar a que la fase D se transcurra, es decir, que se dé la replicación y se van a ir algunos daños. Aquí se podría parar el ciclo entonces en la transición de G2 y M, pero en ocasiones se pasa, así de sencillo, ¿no? Y se hereda, o sea, nosotros sabemos que se heredan las mutaciones. Va a depender mucho del daño, ¿no? Entonces, por eso ATM y ATR van a ser importantes porque se requieren para fosforilar a CHEK2 y CHEK1, y esto, ¿verdad?, permite para inhibir a CDC25, a los tres tipos de CDC25, como vimos ayer, a la A, B y C. Entonces, a ver, Kim, abra su micrófono. Kim, abra su micrófono. Sí, profesor. Adelante, Kim. Explíqueme lo que está viendo. Am, ay. Ah, perdón, profe, no sé cómo empezar. Por el principio, por ATM y ATR, ¿no? Sí, ¿Sigue puesta la diapo de la transición de G2 a M? ¿O está No. leyendo mal? ¿No? Entonces déjame salir y vuelvo a entrar. Ok. A ver, Roberto, abra su micrófono. Roberto, abra su micrófono. Aquí estoy, profe. A ver, explíqueme lo que está viendo. Bueno, primero está lo que es el ATM o el ATR. Ay, espera. Permítame porque se me fue la imagen, no sé por qué. Ok. Deme chance. Ya regresó. Se cambió.
Ok. Permítame. Está volviendo loca mi máquina. Ya, ahora sí, dígame. Bueno, pues que se puede, no sé si decirlo, dividir o en CHK2 o CHK1. Sí, sí sería dividir, profe, ¿o no? No, no para nada. ¿Cómo sería, perdón? ¿Cuándo actúa ATR y cuándo actúa ATM? A ver. ATM. No, perdón, profe, no recuerdo. No me diga, le di una clase de mutación nada más para que entendiera eso. Perla, abra su micrófono, por favor. Aquí estoy, maestro. Adelante, Perla, la escucho. Maestro, es que tampoco sé por dónde empezar. Por el principio, por ATM y ATR. Es que sí estoy poniendo atención, pero no sé, maestro, o sea, no sé cómo podría explicarlo. Deme un segundo. Laura, abra su micrófono. Laura Fernanda. Aquí estoy. Adelante, Laura. Pues empieza en ATM y ATR. Sí, que esos, primero dígame cuándo actúa ATM y cuándo actúa ATR. cuando Vayamos hay entendiendo. daño al ADN, Sí, pero ¿qué tipo de daño? ¿Recuerda? por radiación ionizante. ATR va a actuar cuando hay daño monocatenario al DNA y ATM actúa cuando hay daño bicatenario. Recuerde que es bajo ATM que se van a dar estos mecanismos de reparación homóloga y no homóloga. ¿Sí recuerda eso? Sí, ya recordé. Donde actuaban las proteínas Q en la no homóloga junto con Artemis. Y tenemos la reparación homóloga cuando se formaba el D-loop, que era la invasión de la hebra en la cromátide hermana y que pues necesariamente tenía que ser después de la fase S. Entonces, por eso le contesto a Roberto que no se divide. O sea, ya va a depender mucho del daño para que actúe ATR, ¿verdad? Que va a fosforilar a check 1 o ATM que va a fosforilar a check 2. Ahora sí, continúe, por favor, Laura. Una vez que los fosforila, depende del daño al ADN, estos inhiben a CDC25, A o CDC25B o C. Exacto. Y además hay algo más. ¿Qué pasa con P53? No sé si lo active o lo fosforile. Lo fosforila para activarlo, pero lo fosforila también en otro aminoácido para separarlo de MDM2 y dejarlo libre. ¿Sí recuerda eso? Sí. P53 requiere una fosforilación en serina 15. Eso es de cajón porque si no, no puede actuar. Y tiene otras fosforilaciones, ¿verdad? Entonces, para separarse de MDM2. Una vez activo P53, ¿qué hace? Tiene el ciclo celular o puede inducir apoptosis. Así es. Y esto lo va a hacer por medio de P21. Pues P21, como puede ver aquí, está inhibiendo al complejo de la ciclina B con la CDK1. ¿Qué más? Continúe. La CDK1, ese complejo también puede ser inhibido por el Wi1. Exacto.
¿Qué es lo que hacía Wii? Wii fosforilaba a el complejo CDK1 y ciclina B. A CDK1 en específico, ¿verdad? Y lo que estaba haciendo es que le está metiendo un fosfato inhibitorio junto con MIT, ¿sí recuerda? Lo vimos ayer. Sí. ¿Y qué sucede con esto que está aquí? La CAC fosforila a el complejo CDK1 y ciclina B en el espacio T. Sí, en el lazo T, efectivamente. Esta se requiere entonces para que se active este complejo, ¿no? ¿Y qué hace aquí 1433? Es la ubiquitinación. Sí. Va a ubiquitinizar a CDC25B y C. Y lo saca del núcleo para ser destruidos por el proteasoma. Entonces, esta ciclina B, una vez que fue frenada, ya sea por Wii o por P21, también va a ser ubiquitinizada. Muy bien, Laura Fernanda, muy bien. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguien no entendió? Profe, yo tengo una duda. Todas los que sean ubiquitinizados los sacan para que el proteasoma los destruya, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, no, la ubiquitinización solamente sucede en el citoplasma. ok, profe. Entonces, si tenemos señales de daño al DNA, van a intervenir las quinasas sensoriales, como vimos, ya sea ATM o ATR, dependiendo del tipo de daño, si es monocatenario o bicatenario. Y esto va a activar, obviamente, a CHEK1 o a CHEK2, pero en todos los casos, aquí se trata de inhibir a CDC25, como estaba diciendo Laura, y se va a impedir así la activación de CDK1. Con esto, obviamente, se frena la mitosis. Además, quedamos que se fosforila P53 para permitir la disociación de MDM2 y de MDM4, y además su activación. Y con esto, bueno, se van a activar ya como reguladores del DNA para ver si hay una posible reparación. Sí estamos claros, ¿no? Sí, porque he dicho que P53 puede actuar en casi toda la fase de ciclo celular. Sí, claro. Y eso, si se acuerda, lo hace con los transformadores beta, manejando a la CINCA4 y a la ZipKip para poder parar el ciclo. Sí, Inca 4 y ZipKip. Entonces, estos se los pongo nada más para que recuerden que MDM2 siempre está ubiquitinizando a P53. De no ser así, y cuando no es así, cuando P19ARF actúa, si ustedes recuerdan, P19ARF secuestra MDM2 y lo saca del núcleo, entonces deja libre a P53 y es cuando P53 puede actuar sobre P21 para que se frene el ciclo celular. De otra manera, si no actúa ARF, entonces P53 va a ser ubiquitinizado y degradado y exportado del núcleo, obviamente. Entonces, ARF se vuelve una molécula muy importante. ¿Por qué? Porque como vimos, ARF puede secuestrar a MDM2 y dejar libre a P53. Pero además también es una molécula muy importante porque de manera independiente de P53 se vuelve un factor transcripcional para muchas proteínas. Dentro de ellos, por ejemplo, quiero que reconozcan aquí a FOXM1. ¿Por qué era importante FOXM1? Recuérdenme. Esta tenía que ver con el núcleo. Creo que si se fosforilaba por la AKT ya no entraba al núcleo. FOXM1 tenía que ver... Es un factor de transcripción, ¿no? Es un factor de transcripción que regula los genes que tengan que ver con la progresión del ciclo celular, la proliferación y la estabilidad, ¿no? Estabilidad entre los cromosomas. Sí, aquí tienen el papel de FOXM1, solamente para que lo recuerden. Entonces, FOXM1 va a dar lugar a la poloquinasa, a la CDK1, a la ciclina B y obviamente a CDC25 A, B y C, que son las proteínas que se requieren para avanzar a la mitosis. Entonces, por eso es tan importante MDM2, porque MDM2
va a promover también entonces el papel de FOXM1 y con esto se está promoviendo que avance la mitosis. Y ese Profe, punto de control, sí, dígame. eso que hacía la P19 en la diapositiva de atrás, que Ajá, inhibe, eso mismo lo puede hacer la P14 también, ¿no? sí, P14 Ok, ARF igual también lo hace, ok, pero lo ok. hacen a diferentes tiempos. Entonces, ese es el punto de control. Quiero que lo observen. ¿Alguien lo quiere explicar? Pues si quiere ahí lo intento. Ok. Bueno, están las radiaciones ionizantes, las ultravioleta, Ujú, y pues ahí depende si es el daño al DNA bicatenario o monocatenario. ujú. Y luego se activan las ATM y las ATR. Sí, Y esto da lugar a check 1 y check 2, las cuales empiezan a fosforilar a CDC25 para que ya no... Bueno, pues con esto se para lo de la producción de ciclinas, ¿no? sí, así es. Y luego también está P53. Aquí están MDM2 y MDM4. Y quedamos que había una fosforilación para que quedara libre, ¿no? P53. La... Ah, sí, en serina 20 y serina 15. Así es. O podría ser la MDM12 en la 300 y algo, 365. Sí, así es. Y Y aquí luego, estamos viendo ahorita P19 ARF, ¿verdad? Que se está secuestrando a MDM2 también. ujú, Y tenemos y, a TRIP12, que no se los he mencionado, pero es una ligasa de ubiquitina, que se encarga de destruir a P19. y si P19 se destruye, ya no se inhibe lo de MDM2. No, y MDM2 entonces no permite que P53 actúe. Ah, Sí, ok. porque ya lo secuestró. ¿Mm? Y además tenemos a una acetiltransferasa, que es muy importante, que es P300, que también se le conoce como PCAF. Y esa es necesaria Ah, también para que P53 actúe. esta acetil, creo que nos había mencionado algo de que pasaban el núcleo y luego se hacía como un pequeño complejo de varios P53 acetilados y metilados y esto daba lugar a PETEN. Exacto. Y esa parte es muy importante que usted menciona porque esas acetilaciones permiten que se vuelva tetramélico P53. Sí, Y sí, como, un como tetrámero. recordarán en un video, si no está como tetrámero P53, no puede actuar. Que era cuando estaba mutado. Exacto. Cuando está mutado se le llama TP53, así con una T de Toño. Luego, ¿qué pasa? Y, y ¿Qué hace luego P53? Vamos viendo qué hace P53. P53 pues para a la división. Primero va a frenar la división y eso lo va a hacer por medio de P21. Sí, ¿Qué más pasa? de P21 y... A ver. ¿Qué es GAT45? ¿No recuerdan? Ah, son las condensinas. GAT45 es una enzima de reparación del DNA que es cuyo gen es activado por las FOXO. ¿Se acuerdan que las FOXO iban un poco en contra de AKT y se encargaban mucho de la reparación cuando había radicales libres o daño al DNA? También lo vimos cuando vimos en mutación, ¿se acuerdan? Cuando este complejo mRN se empezaba a unir para detectar el daño al DNA y luego llegaban las GAT45 a reparar. Son las que van a juntar los nucleótidos de nuevo. Entonces, GAT45 por eso es tan importante. Ok.
Tenemos a reprimo, que no se las he mencionado, y reprimo es una proteína que está glicosilada y que solita tiene la capacidad de parar el ciclo celular en G2. Eso es muy, muy interesante y si se dan cuenta desde el punto de vista de las terapias para cáncer, ¿no? Porque metiendo reprimo, pues se puede parar el ciclo celular si es que se encuentra en esta fase. Y luego, ¿qué pasa? Tenemos a 14-3-3. Ajá, 14-3-3 y esto ayuda a la degradación por el protosoma, bueno, ubiquitiniza. Exacto. ¿Y las BRCA? ¿Qué hacen las BRCA? Las BRCA era lo que dijo que tenía que ver con lo del cáncer, Sí. el cáncer de mama, y que también diga. Y que también ayudaban cuando había un daño al DNA bicatenario, ¿no? Para como poder replicarse, que hacía unos bucles. Sí, si usted se acuerda, es parte de las proteínas de Fanconi. Ah, también, que eran las que ayudaban también como a la reparación. Sí, cuando había horquillas estancadas. Y aquí las tenemos, cheque bien. Aquí están mRN, aquí lo estoy poniendo en un círculo acá arriba. Acá otra vez aparecen las BRCA por eso. Y acá está el resto de las proteínas de Fanconi. Y todo esto es para poder reparar el DNA, ¿no? ¿Y quién actuó como sensor para detectar que el DNA estaba dañado? RAD, las RAD 51 y 52. ¿Se acuerdan que RAD tenía un gancho de zinc? Más o menos. Me acuerdo que actuaban como para también ubiquitinizar. No, esas son otras. Esa es RNF8. Ah, sí, 8 y 168. Sí, exacto. Okay. Esas ubiquitinizan a las histonas que están bimetiladas para que actúen las proteínas con dominio Tudor. Yo nomás me acordaba que eran sensores, pero no me acuerdo casi bien de la función que tenían. Son sensores que todo el tiempo están deteniendo al DNA y que permiten conocer si hubo daño monocatenario o bicatenario. Porque de esta manera, entonces, pues puede haber parilación, ¿verdad? Y la parilación también va a permitir que se agrupen proteínas, o bien se va a dar este fenómeno de la actuación de mRN para tener una reparación homóloga, que es mucho más complicada, pero que permite tener integridad del DNA después de todo, ¿no? Y vean cómo aquí hay una retroalimentación también de las mismas BRCA que están activando a CHEK1. Porque como son enzimas de reparación, pues requieren también de que se frene el ciclo celular. Por acá tenemos, como estaba diciendo Jimena, a 1433 que está ubiquitinizando, en este caso a CDC25, está promoviendo su exclusión nuclear. Y luego, ¿qué vamos a tener? Tenemos aquí a la topoisomerasa, que no estábamos mencionando. La topoisomerasa, ¿de qué se encargaba? ¿Recuerdan? Creo que no me acuerdo. De desenrollar al DNA. Eso lo vimos cuando vimos cómo funcionaba la helicasa. La topoisomerasa va desenrollando y la helicasa va abriendo. Ok. Esta de acá, la CABL, tenía que ver algo con la RNA polimerasa, ¿no? Sí. Este es c-Able. Y esto también tiene que ver entonces con la integridad del DNA, porque c-Able está promoviendo también que actúen las RAD para la misma reparación del DNA. Pero eso Solo solamente que va a pasar después de la fase S. ¿Sí, dígame? esta no estaba unida con el retinoblastoma. Bueno, supongo que se fosforila el retinoblastoma y se va y pues ya actúa esta sola. No, c-Able actúa después. C-Able actúa antes de la fase S y se destruye después en la fase G2. Ah, ok. Al final de G2. Luego aquí tenemos esas proteínas que son muy importantes que vamos a ver el día de hoy, que son las BORA y la Aurora A, que tienen que ver entonces con la integridad de los microtúbulos y el reconocimiento por el cinetocoro de los cromosomas para que empiece a darse el mecanismo de tensión y que con esto se sobrepase el checkpoint del SAC, que es el checkpoint de la tensión de los cromosomas con los microtúbulos.
Luego acá tenemos a SCF. ¿Quién es SCF? ¿Recuerdan? Era el que tenía, espera, tenía que ver con las ciclinas, con las CDK también, que las ubiquitiniza también, ¿no? Así es una Sí. ligasa de ubiquitina. Que tenía un dominio, ahí empezaba con C, Se llama Skip Cooling If Box. Culin, sí. Sí, Culin. es cooling, sí, skip cooling. Y entonces las Aurora A, chequen bien cómo están estimulando a la poloquinasa. La poloquinasa lo que quería es que funcionara CDC25 para que avanzara el ciclo. La poloquinasa está inhibiendo a MIT por lo mismo, porque no quiere que esté metiendo fosfatos inhibitorios. Y tenemos a una quinasa que puede inhibir a MIT directamente, que es la P90RC quinasa. Acá tenemos otra vez a Skip Cooling If Box, ubiquitinizando, pero en este caso a WI. Entonces con esto ya, me faltó aquí a POT1 y TRF2, que son las proteínas que permiten la estabilidad de los telómeros en la parte final de los cromosomas. ¿Sí les queda claro Profe. el ciclo? Sí, dígame. Aquí en CDC25, la que tachó, Ajá. o sea, ¿se está inhibiendo y se está activando al mismo tiempo? ¿Cuál de todas? Porque tengo dos CDC25. La que está con PLK y el check 1. ¿Qué pasa con esa? Es que veo que la PLK, pues no sé, la activa y la check 1 la inhibe. Así, pero, o sea, si usted se da cuenta, la poloquinasa lo que quiere es que proceda la mitosis. Acuérdense que la poloquinasa es resultado de la actividad de FOXM1. Y como le mostré hace rato, FOXM1 codifica para la ciclina B, para la CDK1, para la poloquinasa y para la misma CDC25. Porque CDC25 lo que hace es quitar los fosfatos inhibitorios de las ciclinas para que avance el ciclo. Pero CHEK1 lo que quiere es detener el ciclo, porque percibió daño al DNA. Ok, ya. ¿Sí? Y hay una cosa que también les mostré en un NIRPOD, y es esto. ¿Qué pasaba con la cafeína? ¿Con la cafeína? Uh-huh. No me acuerdo bien, pero me acuerdo que mencionó que podía ser como un mutágeno o algo así. Así es. La cafeína forza a entrar en mitosis. De hecho, les mostré por ahí que Starbucks lo habían obligado a poner un letrero porque se generaba acrilamida con el recalentamiento del café también. ¿Sí recuerdan eso? No sé si nos lo enseñó, profe. Bueno, no me acuerdo. Sí, esas se las pasé en un NIRPO de mutación. Y ahí les mostraba yo que a pesar de haber daño en el DNA, si ustedes metían cafeína, el ciclo celular avanzaba. Porque la cafeína es capaz de detener ATM y ATR. O sea, tomar café todos los días y eso puede causar mutaciones. Si ustedes tuvieran tumores más bien y además estuvieran tomando café, eso no les ayudaría. Eso sí les puedo decir. Ah, ok. O sea, no es algo que en sí ocasione los tumores. Simplemente es algo que lo empeora. O sea, podría, si ya lo tienes. Sí, de hecho a la gente cuando va a tener una quimioterapia, etcétera, lo primero que le dicen es que no tome café, ¿no? Digo, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces ven cómo es muy importante todo este ensamble de proteínas para que pueda proceder la mitosis, ¿no? ¿Alguien le queda alguna duda sobre lo que vimos? Esta es de la izquierda, la DNAPK y la otra. Esas no me acuerdo. Sí, esas son las quinasas de DNA que se activan cuando hay daño monocatenario. Perdón. Que son las que actúan con las Q. Las Q las reclutan. ¿Sí se acuerda? Ah, ya que tenía. Sí, que era el homólogo y el no homólogo. Sí, es en la no homóloga. Ok, sí. Sí. En ese caso se activan las quinasas de DNA por medio de las Q. Viene Artemis que rasura los nucleótidos para dejarlos emparejados y luego ya vienen las ligasas a fusionar. Pero sí las vimos también.
Entonces, sin miedo al éxito, ya cuando vean un diagrama de estos, pues van a analizarlo y se van a dar cuenta de que pues sí le entienden, ¿no? La felicito, Jimena, muy bien. Me da gusto que se haya aplicado. Y por ahí noto que Gracias. algunos compañeros que les falta todavía meterse más y pues yo se lo sugiero porque su examen es el lunes. Aunque no venga esto, ¿verdad? Yo creo que eso lo tienen que ir digiriendo ya para su siguiente examen también. Ahora, esto se los muestro, ya se los había mostrado en otra diapositiva, pero para mí es muy importante que vean todos los sitios de fosforilación para los cuales es sujeto P53. Entonces, es sujeto de muchísimas fosforilaciones. Ya hemos visto que tiene una relación sumamente compleja con un gran número de proteínas. Y aquí esto se los pongo nada más para que vean que siendo el guardián del genoma, quiero que noten sobre todo esta parte, ¿no? Entonces, las mutaciones a P53, pues conllevan a un gran número de tipos de cáncer, ¿no? Aquí lo pueden ver. Los P53, importantísimo para la regulación, ¿verdad? De todo el ciclo celular. Y hasta aquí le vamos a dejar. Nos vemos entonces a las 10 para continuar con la mitosis. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahorita nos vemos entonces. Hasta luego.
¿Listos, jóvenes? Sí, profe, claro. Déjenme cargarlas. Sí, dígame. Solo tenía una duda. Es que, ¿cuál era la diferencia entre la CAC y la SRF? Que las dos ubiquitinizan, ¿no? O una fosforilaba y la otra solo ubiquitinizaba. La CAC es la que fosforila en el lazo T de las ciclinas. Ok, Acuérdense sí. que puede ser treonina 161 o treonina 162. Si no hay ese tipo de fosforilación, no se levanta, o no se abre la ciclina para mostrar el PESTER. Sí, sí. ¿Sí se acuerda de eso? Y la Ajá. CAC estaba compuesta por 3 proteínas. ¿La cuál? Ah, sí, la CARC. Pero no me acuerdo cuáles proteínas eran. Era la proteína MAT, era la ciclina H y CDK7. Ok. Y la SRF, que era la que tenía el dominio culin. ¿Sí, no? SCF. Ah, ok, perdón, SCF. Esa era la que... Esa ubiquitiniza. Sí, es una ligasa de ubiquitina. Esa ¿Y, tiene un dominio ring. ¿Y esta a qué ubiquitinizaba? ¿También a las ciclinas? Sí, esa podía ubiquitinizar a P27 por una parte, pero también podía ubiquitinizar a las ciclinas. Y también, como puede ver aquí, puede ubiquitinizar a WI o a CDC25. Ok. Esa es una ligasa de ubiquitina muy activa. Sí, puede ser para varias. Sí. Es como Ok. 1433. Si usted recuerda, 1433, por ejemplo, era capaz de ubiquitinizar a las FOXO, pero puede ubiquitinizar también a otras proteínas, ¿no? Como en este caso que está ubiquitinizando a CDC25. Ok, ya. Sí, es que como que me enredo un poco entre esas dos. Gracias, profe. De hecho, me acuerdo muy bien porque una de mis alumnas QVPs le gustó tanto 1433 que así le puso a su perro. Bueno. Permítame entonces, déjenme... Así ya al rato, profe, le voy a poner P53 a mi perro. Ya estamos llegando a la parte final. Aquí está. Esta diapositiva me gusta mucho por lo que dice. Entonces dice que todo cambio es un milagro digno de ser contemplado, pero este milagro tiene lugar en cada instante en nuestro organismo, ¿no? Que es la división celular, la mitosis. Entonces aquí lo primero que quiero que observen va a ser la condensación del DNA y en el estado que se va a encontrar. Entonces déjenme tomar mi pluma. Aquí venimos entonces de la mitosis. Chequen bien cómo se encuentra el DNA completamente suelto. ¿Por qué es esto? Platíquenme. Según yo es porque todavía no está con las histonas. Independientemente de las histonas, tiene que estar completamente disponible para ser transcrito. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque se requieren todas esas proteínas que, si ustedes recuerdan, iban a formar el replisoma, que iba a actuar aquí. Aquí tenemos a los organizadores nucleares, aquí ya tenemos al ORC, si ustedes recuerdan, que era donde iba a intervenir toda esta plataforma de proteínas en horquilla de replicación para duplicar el DNA. Entonces aquí podemos ver que sigue transcribiendo todavía aún en G2. ¿Por qué? Porque en G2 todavía se requieren proteínas que van a actuar en la mitosis, como vamos a ver. Pero aquí empieza entonces a volverse muy activo CDK1 junto con la ciclina B y empieza la condensación. La condensación continúa hasta formar cromosomas completamente condensados, cuyo propósito, ¿verdad?, es una mejor separación. Entonces aquí en la anafase ya se separan y otra vez en la telofase se vuelven a descondensar. Ya está claro, ¿no?
sea, tenemos toda una transformación en la parte estructural del DNA a través de todo el ciclo celular. Sí. Y piensen que esto dura horas nada más. Entonces, todas sus células están en vías de transformación todo el tiempo, y todo el tiempo tienen ese tipo de condensaciones y descondensaciones. Permítanme un segundo. Ok. Otra cosa que tenemos que también es muy importante va a ser cómo va a cambiar el centrosoma. Y aquí nos tiene que importar muchísimo porque es en esta parte donde realmente va a ser útil. Entonces, esto viene siendo heredado, ¿verdad? Para la célula hija, después de la división celular. Acuérdense que después se va a separar, ya al final de G1, y aquí empieza la nucleación de los nuevos centriolos. Entonces tenemos el centriolo madre, el centriolo hijo, forman dos centriolos independientes, que luego van a servir para separarse cada uno de ellos, y de esta manera jalar a los microtúbulos de cada lado, ¿verdad? Para poder separar los cromosomas. Sí está claro, ¿no? Sí. Y bueno, aquí tenemos entonces que el ciclo celular va a depender mucho justamente de este complejo que veníamos nombrando desde G2, que es la ciclina B con CDK1. De tal manera que la ciclina B con CDK1 va a empezar a aparecer desde G1 y la fase S, solamente que va a estar siendo fosforilado para ser ubiquitinizado. Entonces aquí tenemos que se va a ubiquitinizar. Cuando empieza G2 tampoco va a ser activo porque va a estar fosforilado por Wi y por MIT, como ustedes recordarán. No es hasta que interviene CDC25 que le está quitando el fosfato inhibitorio, que es este que está aquí. Entonces, en este momento se vuelve funcional ya al final de G2. Y cuando empieza la mitosis, aquí vamos a ver por otra parte que va a intervenir el complejo promotor de la anafase. ¿Qué hacía ese complejo promotor de la anafase? Habían dicho que marcaba a, ¿cómo se llama? La securina. Aparte de la securina, iba a Para la degradación. Iba a ubiquitinizar a la ciclina B, ¿sí recuerdan eso? Sí. Entonces, cuando aparece el APC, aquí deja de actuar la ciclina B, ya no se requiere de su actividad, y aquí va a depender entonces de otra fosfatasa que es CDC20. CDC20 va a promover entonces que actúe o no actúe el complejo promotor de la anafase, y como pueden ver aquí, si tenemos cromosomas que están mal alineados, se inhibe por completo CDC20, y de esta manera se frena otra vez el ciclo celular. Entonces vamos a empezar viendo la mitosis paso a paso para que lo puedan digerir. Entonces, ¿en qué consiste? Como yo les había mencionado, consiste no solamente en distribuir los cromosomas, sino también los organelos. Y para eso ya vimos cómo interviene de manera importante, qué proteínas son las que intervienen para que estallen los organelos. Eran las BARS. Las BARS, las GRASP y GM130, ¿no? Sí. Entonces se va a producir una reorganización de todos los componentes de la célula. Eso es importante también entenderlo. Los cromosomas aquí tienen que estar condensados completamente, y esto acuérdense que fue por la actividad que tuvo la ciclina B con CDK1 sobre las condensinas. La envoltura nuclear se va a desintegrar, pero recuerden que quedan como moléculas de reconocimiento 3 proteínas por ahí. ¿Cuáles eran? ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Sí, vimos que se desintegraba la envoltura nuclear y había 3 proteínas que están en las láminas nucleares y que son muy importantes para reconocerse nuevamente cuando se da la telofase y luego sigue G1.
para que envuelvan a los cromosomas y se vuelva a formar la membrana nuclear. ¿Cuáles proteínas eran estas? Ay, no me acuerdo, pero tenían A, B y C, ¿no? No, estaban de colores, si recuerdan. LAP2. No. Eran las LAMP, la hemerina y la SON. Ah, sí, la LAM. Esa sí me acuerdo, la LAM. Ok. Y luego, ¿qué va a pasar? El citoesqueleto se va a reorganizar para poder formar el uso mitótico. Y finalmente esto va a permitir que los cromosomas migren a los polos opuestos, ¿no? Para que se independicen en las orillas de la célula, que posteriormente con la citocinesis va a ser estrangulada para formar dos células. Entonces, así podemos ver que se va a dividir primeramente en profase. Ahorita vamos a ir viendo cada una de las fases. Tenemos una fase intermedia antes de llegar a la metafase, que es donde los cromosomas empiezan a migrar a la placa ecuatorial, que es la prometafase. En la metafase, donde ya se encuentran en la placa ecuatorial. Y tenemos la anafase temprana y la anafase tardía, en donde ya tenemos que se empiezan a jalar los cromosomas y acá terminan por separarse por completo. Y luego ya tenemos la telofase que se va a dar. Aquí ya tenemos individualizados a los cromosomas. Perdón, se me movió. Y finalmente tenemos aquí que va a actuar la actina, ¿verdad? Estrangulando a la célula grande que se está dividiendo para formar dos células pequeñas. Entonces empiezo por la profase. Yo quiero que noten primero cómo está dispuesto el M-TOC. Aquí lo pueden ver. ¿Qué era el M-TOC? Recuérdenme. Eran los microtúbulos. Era el centro organizador de microtúbulos. Entonces, de aquí es donde van a irradiar, si ustedes recuerdan, ¿no? Y pues está pegado al núcleo. Entonces, ¿qué sucede en la profase? Primero aquí empiezan a condensarse apenas los cromosomas. Vamos a tener que las cromátides hermanas también se van a mantener unidas por el centrómero. Y al centrómero se empiezan a unir, empiezan a sintetizarse todas las proteínas que van a formar el cinetocoro. Son muchas las proteínas que forman el cinetocoro. Esa es una parte muy importante. Y se va a producir el uso mitótico. Entonces aquí se empiezan a rearreglar los microtúbulos ya desde temprano en la profase. Aquí podemos ver entonces ya el cromosoma condensado, que bueno, obviamente tiene DNA, ¿verdad? Pero está envuelto. Ahora, aquí nada más para que tengan un poquito de idea de lo que estoy hablando. Este es el centrómero. Y esta parte que se ve en azul, la que señalé aquí, es el cinetocoro. ¿Sí está claro? Sí. Ahora, ¿por qué son tantas las proteínas y por qué es tan importante esta región? Porque es aquí exactamente donde se van a empezar a unir todos los microtúbulos del cinetocoro. Entonces tenemos microtúbulos de cinetocoro y otro tipo de microtúbulos que no son de cinetocoro, pero que también contribuyen a esta separación. Ya veremos cómo. Ahora, si vemos esta anatomía del cromosoma, primero lo que vamos a ver es que tiene múltiples orígenes de replicación. Chequen aquí, que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Para cuando vimos la fase S. Y esto se va a requerir, como dice aquí, las proteínas de cinetocoro para una adecuada separación. Y obviamente aquí tenemos los telómeros, ¿verdad? Hace ratito vimos las proteínas que eran responsables de su integridad. Y si ustedes recuerdan, nosotros estábamos viendo que teníamos una actividad importante de la ciclina B con CDK1. ¿Y por qué era importante? Porque esto tenía que ver, obviamente, con la actividad de la poloquinasa. La poloquinasa, si ustedes recuerdan, y hace ratito me hacía la pregunta Jimena, que por qué activaba a CDC25 mientras era inactivada por CHEK2, porque la poloquinasa es clave para que siga el ciclo celular, por eso era inactivada por CHEK2, pero es clave también porque permite que se active CDC25 y que CDC25 pueda quitar estos fosfatos inhibitorios en el caso del complejo de la ciclina B con CDK1.
Y de esta manera permite entonces que tenga su actividad como quinasa. Mientras que tenemos que MIT y WI son las que están poniendo justamente estos fosfatos inhibitorios, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, Sí. profe. Entonces, algo importante es que la CDK1 con la ciclina B, primeramente, está inhibiendo a MIT y a WI una vez que se activa. ¿Sí está claro eso? O sea, pierde los fosfatos inhibitorios por CDC25, se activa y empieza a inhibir a MIT y a WI para que ya no le meta más fosfatos inhibitorios y que con esto quede prendida todo el tiempo. Sí, eso sí queda claro. Ok. Y esto mismo está obviamente permitiendo que quede activo todo el tiempo también CDC25. Y la importancia que tiene justamente y como parte central la poloquinasa va a ser que va a participar en la formación del centrosoma. Ahora, ¿cómo actúa esta polo-like quinasa? Si ustedes recuerdan, en la figura que explicó Jimena, vimos que había una proteína que se llamaba Bora, que junto con la aurora A, ¿sí recuerdan eso? Iba a permitir que se activara la poloquinasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero aquí tenemos a la poloquinasa, que está doblada, aquí la pueden ver, tiene su dominio quinasa, que es y tiene un dominio PDB, que es un dominio de fosforilación en tirosina. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que primeramente Bora va a fosforilar a la poloquinasa, aquí la tenemos ya fosforilada, noten cómo se va a abrir, ya no va a estar doblada, y luego va a sufrir una fosforilación por medio de la aurora A. Y esta fosforilación la hace en trionina 210. Y esto permite entonces que quede activa la poloquinasa. ¿Sí está claro? Sí, sí quedó claro. Entonces, por ahí anoten que se requiere de la actividad de Bora y de la aurora A para que se active la poloquinasa. Aquí podemos ver de otra manera esto que los acabo de explicar. Entonces, aquí está autoinhibida la poloquinasa. Aquí lo pueden ver. No hay fosforilación en T210 como acabamos de ver, que es la que hace la aurora A. También puede haber una fosforilación en serina 137. Entonces, ¿cómo se va a activar? Ya sea por esta fosforilación en trionina 210, que es mediada por la aurora A con la Bora, como acabamos de ver. Y también tenemos entonces que una vez que está activada, se desdobla y es la manera en que va a actuar su dominio quinasa sobre el substrato. Posteriormente a que actúa, puede ser desfosforilada. Entonces aquí con eso se inactiva porque perdió estos fosfatos activadores que tenía. Puede ser ubiquitinizada o bien aquí va a perder su conformación porque tiene este dominio de FG que no permite ya que se desdoble. Es como un seguro que tiene. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Por aquí vamos a empezar a ver muchas proteínas, así que váyanme siguiendo despacito. Primeramente quiero que se ubiquen. Aquí voy a poner una raya virtual para que separemos bien primero la fase G2 de la mitosis. Lo primero que nosotros vamos a tener entonces es que tanto la aurora A como Bora permitieron la fosforilación de la poloquinasa y con esto quedó activa. Eso lo acabamos de ver ahorita. ¿Sí estamos claros? Sí. Bueno, entonces como paso número 1, lo que va a suceder una vez que se activó la poloquinasa es que va a salir del núcleo y se va a ir al citoplasma. Pero se va a ir al citoplasma porque acuérdense que está ayudando a formar el centrosoma. Entonces, esta poloquinasa se va a unir con esta proteína que se llama cenexina 1, que es parte de las proteínas del centrosoma. Una vez que esto sucede, va a ayudar a la aurora A, quien también sale del núcleo, ¿verdad? La va a fosforilar, y la aurora A fosforilada se va a unir a sí misma con la centrosomina. Entonces ya tenemos
al centrosoma con la centrosomina, la aurora A y la poloquinasa. ¿Sí? Sí, profe. Y la misma aurora A, perdón, la misma aurora A lo que está haciendo es que está contribuyendo fosforilando también a la poloquinasa. Entonces se están autofosforilando ellas todo el tiempo y permiten que se estabilice el centrosoma. Ahora, aquí vamos a tener otra parte que quiero que vayan siguiendo. Si ustedes recuerdan, la poloquinasa era capaz de inhibir a Wii. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Y la Wii estaba metiendo un fosfato inhibitorio en CDK1 y la ciclina B. Entonces, al inhibir a Wii, ¿qué pasa? Queda libre la ciclina B con CDK1. Entonces, la ciclina B con CDK1 se vuelve activa. ¿Sí? Sí. Bueno, y por otra parte, nosotros tenemos que la aurora A empieza a fosforilar a las histonas. Esa es la aurora A. Y luego vamos a tener que la aurora B también contribuye con estas fosforilaciones, junto con una proteína que se llama INSEMP. Y se llama INSEMP por Inner Centromere Protein. Entonces las auroras empiezan a fosforilar aquí a las histonas. ¿Estamos claros en toda esta primera parte que pasa en G2? Profe, Sí, queda un poco claro. Sí. ahí donde dijo que la aurora pasaba al citoplasma, ¿Bora también se pasa con la aurora A o solo aurora A? Sale al principio, pero solamente la aurora A se une a la centrosomina. Ok. Y aquí el hecho de que salga Bora es porque, acuérdense que necesita las dos fosforilaciones, las de la aurora A y las de Bora, la poloquinasa, para poder estar activa. Ok, mientras aurora está con centrosomina, Bora también está fosforilando al mismo tiempo, pero no está unida. Exacto, nada más se une la aurora A. Ok. Ahora, ok, aquí todo el truco es que CDC25 está en el citoplasma. Y CDC25 es necesario para quitarle este fosfato inhibitorio a la ciclina B con CDK1. ¿Sí estamos claros? Sí, para que se inactiven. No, para que se active. Ah, sí, al revés, porque ya estaban en el citoplasma, sí. Pues ya está, ahora sí ya está activa y está en el citoplasma. ¿Por qué era tan importante esto? Chequen bien. Entonces aquí tenemos a la ciclina B con CDK1, que lo que está haciendo es fosforilar a CDC25 para que CDC25 continúe quitándole fosfatos inhibitorios. Y esto gracias a que la poloquinasa está activando a CDC25, pero ya lo está haciendo unida a la cenexina. ¿Sí estamos claros? Sí. Sí. Todo esto está sucediendo en el citoplasma, ¿eh? Ojo. Luego, ¿qué pasa? CDK1 con la ciclina B se va a internar en el núcleo. Y una vez en el núcleo, fosforila a Bora, y eso va a permitir que una proteína que se llama beta-TRCP, que es por if box protein beta transducing repeat containing protein, ubiquitinice a Bora. Y luego va a fosforilar a Wii, y esto va a permitir que se ubiquitinice Wii, perdón. Se ubiquitiniza Wii también. ¿Y esto por qué? Porque está quemando las naves. Esto indica que ya no se requiere de este tipo de fosforilaciones, de tal manera que la poloquinasa también está contribuyendo a que ya no esté presente ni Wii ni Bora. Y eso va a permitir entonces que la quinasa A actúe por última vez. Si se dan cuenta, la quinasa A está unida a TPX2 y TPX2 se le va a unir desde aquí, desde G2. Con esto empieza el ensamblaje del uso acromático. Y eso va a permitir entonces que la poloquinasa se una aquí a las proteínas del cinetocoro para fosforilarlas. Y lo va a hacer fosforilando una proteína que se llama Polobox Interacting Protein 1. Y tenemos a la aurora B, mucho ojo, la aurora B va a ser la que se va a quedar aquí en el cinetocoro.
La aurora A se va a encargar de manejar al centrosoma y la aurora B al cinetocoro. ¿Sí está claro? Entonces, una se encarga de los microtúbulos en una parte y otra se encarga de la unión de los microtúbulos con el cromosoma. Sí, ese último sí, es que con razón me había confundido porque luego decía aurora quinasa A y luego la flecha hacia el centrómero y decía aurora quinasa B, pero ya entendí bien. Bueno, entonces quiero que alguien me lo explique. Yo soy profe. A ver, adelante. Ok, bueno. ¿Quién estaba hablando? Lilian, ¿verdad? Sí. Venga, Lilian. Comienza en la fase G2 con la aurora quinasa A. Permítame porque me está... Ok, entonces estamos en la fase G2. Entonces empieza con la quinasa A. Ok. Con la bora. Y bora. Que van a fosforilar a la poloquinasa. Así es. Y una vez que ya esté fosforilado, se va para el citoplasma, en donde se va a unir con la cenexina. Y eso va a permitir que se una con la centrosomina. Sí, o sea, va a salir aurora quinasa A y va a salir bora para seguir fosforilando a la poloquinasa durante G2. Y al mismo tiempo la aurora A migra al centrosoma para unirse con la centrosomina, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, ya una vez hecho esto, también la poloquinasa puede fosforilar a la Wii. No, primero va a estar fosforilando a la aurora y la aurora a la poloquinasa. O sea, va a haber una retroalimentación de fosforilaciones entre las dos para mantenerse pegadas al centrosoma. Okay, sí. Luego va a fosforilar a Wii y con sí. esto inactiva Wii. Sí, lo inactiva y ya queda la ciclina B con la CDK1. Pero tiene este fosfato inhibitorio. Okay. El fosfato se lo pasa a la ciclina B y a la CDK1, ¿no? Sí, pero, o sea, como es inhibitorio, no puede actuar. Y es por eso que sale del citoplasma para que CDC25 que está en el citoplasma le quite el fosfato inhibitorio. Y así ya queda activa. Okay. Entonces, bueno, CDK1 y la ciclina B pues quedan activas porque ya le quitó el fosfato a la CDC25. Y entonces de abajito, aurora quinasa va a actuar en las histonas, los va a fosforilar. Sí, las dos auroras, ¿no? Aquí la aurora B y la aurora A están fosforilando las histonas. Aurora quinasa B pues iba a ayudar también a fosforilar las histonas. Entonces, Aquí nada más la paro para que vean cómo tienen sus socios. Mientras aurora quinasa A se une a TPX2, la aurora quinasa B se une al INSEMP. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. Ok. Ahora pasamos a la mitosis. Bueno, en la mitosis, bueno, ¿por dónde empezó? Ok, la CDK1 y la ciclina B habían sido, creo que era fosforiladas por la no, eran inhibidas por la CDC25. No. La CDC25 le sigue quitando fosfatos inhibitorios a la CDK1 y a la ciclina B, y esto favorece entonces la fosforilación de CDC25 para que continúe activa y que le siga ayudando a la ciclina B con CDK1 a estar activa también al mismo tiempo. Y esto también es favorecido por la poloquinasa, que también está fosforilando a CDC25. Y que la poloquinasa todavía sigue unida con la cenexina. Y
la centrosomina también con la aurora quinasa. Sí. ¿Y luego? A ver, repita eso porque no se escucha muy lejos su micrófono. Se le fue el sonido, Lilian. ¿Me escucha? Sí, ya. Entonces, la CDK1 y la ciclina B van a fosforilar a la bora con la beta TRCP y la Wicon también con la BTRCP. Sí, al ser fosforiladas bora y Wi, BTRCP es una ligasa de ubiquitina. Entonces va a ubiquitinizarlas. Se va a ubiquitinizar también con la ayuda de la poloquinasa. Así es. Y entonces esto va a hacer que desaparezcan. Creo que era así. Sí, ahí desaparece porque son degradadas. Y bueno, entonces la aurora quinasa que estaba unida con la TPX2 va a entrar a ser parte de... Ay, me hice bolas. La aurora quinasa va a participar en el ensamblaje de los microtúbulos para el uso acromático, que es para la separación de los cromosomas. Y la que va a dirigir todas las proteínas del cinetocoro para que se unan bien a los microtúbulos va a ser la aurora B, que es la que está aquí abajo. Sí, que esa se va a quedar ahí en el centrómero para los cinetocoros. Muy bien, y pues, okay. Y la poloquinasa va a fosforilar a PBIP1, que es la Polo Box Interacting Protein 1. Entonces requiere todo ese tipo de fosforilaciones para que puedan, muchas gracias, Lilian, muy bien, para que se puedan unir entonces los cromosomas directamente con los microtúbulos. O sea, no es un proceso sencillo, ¿eh? Ahora, alguien que me explique esta diapositiva. Es un recordatorio nada más para que vean cómo participan diferentes proteínas. María Guadalupe, adelante, abra su micrófono. María Guadalupe, abra su micrófono. Adelante, María Guadalupe. Veo que tiene abierto su micrófono, pero no se escucha nada. Bueno, ni modo, no se escucha. Rubén Martínez Trujillo, abra su micrófono. Sí, profesor. Pues solo reiterar el compromiso. Pues aquí vemos en el seguimiento de... El seguimiento de G1, S, G2 y M. Vemos cómo actúa la CDK junto con la ciclina, la CDK2. Y ahí vemos cómo CDC25 A y B promueven para que siga el ciclo celular. Así es. Después en la siguiente fase, CDK4 con ciclina D1 y con el CDK2. Y como Wii pueden inhibirlos. Estos iban primero, ¿sí se acuerda? Con esto inicia el ciclo celular y ya después viene estos van a actuar en la fase S. Ok. Vemos ahí también cómo Wii puede inhibir el CDK4 y CDC2. Y cómo también CDC25 actúa para continuar con el ciclo celular.
O cómo puede ser inhibido por check 1 y check 2 bajo ATM y ATR. Acuérdense aquí de las DDKs. ¿Se acuerdan para qué eran las DDKs? Para duplicación del DNA. Para la replicación del DNA, ¿no? Sí. Junto con las quinasas de S. Y luego, más adelante, ¿qué pasa? Ya nada más para recalcar que Perdón. ¿verdad? Porque pues parte de nuestra responsabilidad por la ley dice Pues ahí vemos también a Aurora A y Aurora B. Que van a contribuir a la segregación de los cromosomas, ¿no? Porque están reordenando los microtúbulos y uniéndolos a las proteínas del cinetocoro. Sí. Y esto depende de la poloquinasa, ¿no? Como acabamos de ver ahorita. Muy bien, Rubén, gracias. Gracias. Ahora, si esto sale de control, obviamente, pues va a derivar en esto, ¿no? En tumorogénesis. Ahora, quiero que sigan aquí con mucha atención. Recuerdan que la aurora se unía a la centrosomina, ¿verdad? Mientras que la poloquinasa, ¿a quién se unía? Se unía a la Cenexina. Sí, la cenexina. Entonces, váyanme siguiendo. Entonces, tenemos la aurora A, va a ser reclutada por la centrosomina en el centrosoma, como vimos hace ratito. Luego, la aurora A va a fosforilar a TAC. Y esto va a ser muy importante. Aquí estamos viendo cómo lo fosforila. Y esta fosforilación permite que se pueda unir XMAP 215. Y esto es bien importante porque XMAP 215 va a promover el ensamblaje de la gama tubulina. ¿Cómo se le llamaba este ensamblaje de la gama tubulina? Sí me acuerdo que lo vimos, pero Era la gama TORC. sí, que era como la base. Exactamente. Porque ahí es donde empieza la nucleación de los microtúbulos. Entonces, todo esto que está pasando es para que empiecen a nuclear los microtúbulos a partir del centrosoma. Por eso hace rato yo les mostré cómo el centrosoma estaba en el mTOC, junto al núcleo. ¿Sí recuerdan? Sí. Sí. Ok. Tengan en cuenta esto, es muy importante. Luego ya viene la formación de los microtúbulos propiamente, algo que ya vimos nosotros, que como Jimena estaba diciendo, aquí tengo yo la nucleación de la tubulina en la base y cómo luego se van a ir agregando tubulinas en la parte superior, como están viendo. Y si no recuerdan, pues es esto que habíamos visto, ¿no? Es el complejo de la gama TORC, con esas proteínas que tenían un motivo grip, un motivo de agarre. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, sí. Pues qué bueno, porque todo esto viene en su examen, ¿eh? Ahora, esto quiero que le presten mucha atención. Tenemos diferentes tipos de microtúbulos, de hecho están en colores diferentes. Tenemos estos que se conocen como microtúbulos astrales, que son los que están más alejados. Luego aquí vamos a tener estos microtúbulos que se conocen como interpolares, que son estos microtúbulos, ¿verdad? Que estamos viendo, que no están agarrando a los cromosomas, que también se les conoce como microtúbulos no cinetocoro, y tenemos a los microtúbulos del cinetocoro, que son los que están unidos con el cinetocoro de los cromosomas, que están en azul. Y entre todos van a hacer su chamba. Aquí las moléculas que vemos van a ser dineínas que van a estar caminando en sentido contrario para poder jalar el uso cromático. Y acá lo que vamos a ver más adelante es que las cataninas van a empezar a cortar aquí para acortar cada vez más el microtúbulo y que se pueda separar. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Ahora, volvemos a ver a las proteínas que estábamos viendo hace rato. Aquí está la hemerina, si recuerdan.
Aquí están las LAP. Acá están las SON. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, como pueden ver, son las proteínas que constituyen en gran parte a la membrana nuclear. Y aquí vemos el retículo pegado a la membrana nuclear, que como vimos hace rato, también va a reconocer estas proteínas para que puedan posteriormente ensamblarse una vez que pasa la mitosis. Aquí lo que vemos, ¿qué es esto? La nucleoporina. Las nucleoporinas, ¿no? Entonces, y aquí tenemos las nesprinas. ¿Se acuerdan? Las nesprinas están conectadas con las proteínas SON. Y estas nesprinas a su vez están conectadas con los microfilamentos. ¿Por qué? ¿No recuerdan? Porque estos filamentos a su vez están asociados a las uniones focales. ¿Se acuerdan de las uniones focales, no? Con las integrinas. Sí. De tal manera que si había algo que pasaba del lado de la matriz extracelular, iba a ser comunicado por medio de vibraciones en los microfilamentos. Los microfilamentos están comunicados con la nesprina, con las proteínas SON, y como las proteínas SON están al lado del genoma, esto iba a permitir que se empezaran a expresar genes para venir al rescate de la célula porque algo estaba pasando. Tenía algún tipo de estrés. O le estaban avisando simplemente que las integrinas ya no estaban unidas. ¿Qué pasaba cuando teníamos integrinas no unidas? Anoikis. ¿Sí recuerdan anoikis? Entonces sí, iba a ser una señal apoptótica, ¿no? Sí, es una señal proapoptótica. ¿Por qué? Porque quiere decir que se está despegando la célula de la matriz, ¿no? Y que corre el riesgo de volverse metastásica. Entonces, muy importante que recuerden esas proteínas, que son las que vimos hace ratito, las LAP, la hemerina y la SON. Ahora, chequen bien, aquí tenemos entonces cómo se forman estas láminas nucleares. Si ustedes recuerdan, tenemos qué tipo de microtúbulos tenemos formando las láminas nucleares. De plano, ¿no? Filamentos intermedios, que son los más resistentes. Acuérdense que las láminas nucleares tienen que ser de protección máxima porque el DNA está dentro. Entonces, se van a polimerizar de esta manera, muy parecido a lo que vimos del colágeno. Forman este tipo de cabezas y así van a formar diferentes láminas. Van a tener 3 láminas. Y lo que va a suceder, acuérdense que estábamos viendo esto, es que la ciclina B con CDK1 van a empezar a fosforilar aquí a las cabezas. Esto va a hacer que por la afinidad de cargas se repelan y se van a empezar a deshacer estas láminas nucleares. Solo que van a quedar asociadas con las proteínas que vimos, que son la hemerina, la SON y las LAP, y esto va a permitir que luego se reconozcan nuevamente y se vuelvan a asociar. ¿Sí está claro eso que dije? Sí, ese último sí que los fosforilan las cabezas. Ok, entonces chequen cómo aquí tenemos estas láminas que estábamos viendo ahorita. Estamos en interfase, viene la fosforilación, se empiezan a separar para que queden libres los cromosomas. Una vez en la telofase, otra vez las LAP, la hemerina y la SON reconocen inmediatamente a los cromosomas y los envuelven. Y ya tenemos en la telofase tardía que se van a separar y ya tenemos aquí de manera individual un núcleo, ¿verdad?, envolviendo a la cromatina. ¿Por qué? Porque acuérdense que al final de la telofase se descondensan los cromosomas nuevamente para que, como inicié la clase y les dije, este DNA quede transcribible para empezar a codificar para todas las proteínas
en G1 que van a dar lugar tanto a las histonas como a las proteínas del repliosoma. ¿Sí está claro? Sí, eso sí. Ok. Ahora, chequen bien. Nosotros tenemos que una vez que se formaron y se condensaron los cromosomas, vamos a tener una serie de proteínas que se llaman coecinas. Y esto va a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esas coecinas se llaman coecinas anularantes. Van a permitir entonces que los cromosomas estén completamente pegados. Esto va a pasar al final de la fase S y durante G2. Aquí, si ustedes se dan cuenta, está más condensado el cromosoma, por eso se ve un poquito más chaparrito. Y luego, ¿qué va a pasar? Que se van a empezar a perder las coecinas y únicamente van a quedar estas coecinas, que son las coecinas terminales o coecinas finales, así se les llama, que son las que permiten todavía sostener a las cromátides hermanas. Y esto va a ser muy importante porque esto es lo que va a permitir medir la tensión del estiramiento que van a tener los microtúbulos sobre el cinetocoro para saber si hay una tensión equivalente de cada lado. Acuérdense que si no, se traen un pedazo de cromosoma y esto es fatal. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ahora, permítanme tantito. No, me falta. Entramos en prometafase. Chequen bien cómo aquí empieza una condensación que es más pronunciada todavía. Y esto es lo que va a suceder. Entonces yo voy a tener que todo lo que vimos, las auroras, ¿verdad? La aurora B aquí en el cinetocoro, la aurora A acá del lado de los centrosomas, va a estar permitiendo justamente que se dé este tipo de unión. Los microtúbulos con el cinetocoro. ¿De acuerdo? Sí. Les voy a pasar un video que está muy padre. Pongan muchísima atención. This visualization isolates a single chromosome at mitosis. The chromosome contains 2 identical copies of DNA. Each DNA molecule is packaged up into one of the sausage-shaped chromatids. Sticking out from either side are microtubule fibers from the mitotic spindle used for orienting and guiding the chromosomes to their correct positions. The red region is the kinetochore, which works as the interface between the microtubules and the chromosome. The kinetochore is one of the largest and most complex molecular mechanisms inside living cells, with multiple functions to perform. The kinetochore is central to the movement of the chromosomes and is able to hang on to the dynamic ends of the microtubules. It is also a mechanical tension sensing system, which is able to feel if everything is correctly attached and positioned. It is also a stop signal broadcasting system, sending out chemical signals to the rest of the cell about whether it is ready to undergo separation of the chromosomes. This kinetochore has sensed that the tension is just right and the chromosome is correctly positioned and attached. The last little bit remaining red is the stop signal broadcasting system. It is carried away by a dynein motor, walking down the microtubule away from the kinetochore. These are molecular motors involved with a directed transport along the mitotic spindle. The orange proteins walking to the left are kinesins, molecular motors carrying proteins on their back. Striding from the kinetochore on long molecular legs are dynein, carrying the stop signal broadcasting system. When all the kinetochores are ready, the cell transitions into the anaphase stage, with the chromatids pulled apart to the opposite poles of the cell. ¿Qué les pareció? ¿Qué era lo que iban cargando, profe? No había escuchado bien. Aquí se están moviendo las dineínas porque están jalando los microtúbulos.
Ah, que sí, son, los que son los microtúbulos del no cinetocoro. ¿Sí se acuerda? Sí, y también estaba hablando de que era la pieza más importante, el cinetocoro. No, van a ver que es una gran cantidad de proteínas las que conforman el cinetocoro, y obviamente que esto requiere un checkpoint, porque si no se sintiera la misma tensión de ambos lados, que fuera igual, eso implicaría entonces que se iba a llevar un pedazo de cromosoma. Por lo tanto, aquí es el último momento en que se puede parar el ciclo celular, pero esta vez ya es demasiado tarde. Si se para el ciclo celular aquí, es para mandar a apoptosis necesariamente. Ya no hay compostura. Y aquí le dejamos, jóvenes, se acabó el tiempo. Entonces, confirmen, jóvenes, tenemos el examen el lunes, ¿verdad? Sí, profe, el lunes. Ok, yo continúo con el tema el martes. No van a exponer, entonces, yo creo que la semana que entra. Pero pues eso les da oportunidad de preparar todavía mejor sus presentaciones. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto, jóvenes? Por el momento no, profe. Muy bien. Yo digo que vayan repasando. Profe, Sí, dígame. estas diapositivas también nos las va a subir, ¿verdad? Sí, claro. ¿Ya quieren que se las suba? Y pues sí, ¿no? Para ir viendo. Claro. Ok, gracias. Sí, de nada. Si puedo, se las subo hoy mismo. Si no, a más tardar, se las subo la semana que entra. De todas maneras, este examen lo van a tener hasta después de que presenten todos sus seminarios, ¿eh? Porque viene, entonces, señalización celular, ciclo celular y apoptosis en su siguiente examen. Por eso es muy importante que vayan a estar atentos también a los seminarios de sus compañeros. Y vamos a ver que apoptosis es un gran tema, así como la anastasis. Bueno, jóvenes, que estén muy bien, coman frutas y verduras. Gracias, profe, de usted. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego.